Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo. La palabra de consuelo el día de hoy la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 8, donde vamos a estudiar una segunda parte. En este versículo dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ya hemos visto que Abraham debía mostrar con su obediencia que realmente había nacido de nuevo, que tenía la fe que persevera hasta el fin, y efectivamente Abraham obedeció, porque todo aquel que recibe la fe salvadora efectivamente obedecerá y perseverará hasta el fin. Abraham tuvo que salir de la comodidad de la tierra que lo vio nacer hacia una tierra que no conocía. Dios le prometió conducirlo a la tierra que sería su herencia, pero Abraham no pudo decirle a sus familiares dónde quedaba ese lugar, pues no sabía para dónde iba. Solo tenía la plena confianza de que Dios lo guiaría al sitio donde él quería que estuviera, y cuando estamos en el sitio donde Dios quiere que estemos, entonces nos encontramos en el mejor lugar del mundo. Así que nuestro pasaje dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En Génesis, hallamos que Dios le promete a Abraham formar de él una nación numerosa que lo bendeciría abundantemente, y a través de él Dios engrandecería su propio nombre, pues se revelaría a la posteridad de creyentes que Dios es fiel a su pacto y que cumple sus promesas. Las Sagradas Escrituras dicen que Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Miren Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este creer en Dios se expresó a través de ¿qué? A través de la obediencia. No que Abraham haya sido salvo por obedecer, sino que la fe y la obediencia siempre van de la mano. El comentarista bíblico F.F. Bruce, a propósito, dice, y aquí cito textualmente, la fe de Abraham fue manifestada primero que todo por la prontitud con que dejó su hogar ante el llamado de Dios, confiado en la promesa de un nuevo hogar que nunca había visto antes y que aún después que entró en él, nunca poseyó en persona. Y concluye F.F. Bruce, la fe y la obediencia son inseparables en la relación del hombre con Dios. Así que la obediencia de Abraham era la señal de que él realmente confiaba en Dios y en su palabra. Más tarde Dios le confirma esto a su hijo Isaac, cuando en Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham no sabía para dónde iba, ni conocía la tierra que recibiría en heredad. De manera que la promesa de la herencia no fue en primera instancia un incentivo para la obediencia, sino que fue la recompensa para su obediencia. Una de las principales lecciones que debemos aprender del ejemplo de Abraham es que el hombre de fe está atento a la palabra de Dios, la escucha con solemnidad y con prontitud se dispone a obedecerla. El hombre de fe no quiere dar un solo paso a no ser que la palabra de Dios le enseñe el camino. Abraham recibió la palabra a través de algunos medios usuales en el Antiguo Testamento, visiones, voz audible, impresiones, entre otros. Pero los creyentes, luego que la palabra de Dios terminó de confeccionarse en lo que llamamos las Sagradas Escrituras, no esperamos esta clase de manifestaciones sobrenaturales, sino que acudimos diariamente a la palabra profética más segura, de la cual habla segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, donde dice, tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, estando entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Solo la palabra de Dios nos puede guiar al lugar donde Dios quiere que estemos en todos los asuntos de nuestra vida. Todo lo que necesitamos para llegar a la perfección nos ha sido dado en las Sagradas Escrituras. Recuerden lo que dice Pablo en 2 a Timoteo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero no solo se trata de escuchar la palabra de Dios, sino de obedecerla. Pues si no hacemos caso a lo que ella nos manda, entonces evidenciamos que no tenemos fe, que no le creemos a Dios. Es por eso que Santiago nos exhorta diciendo allá en su libro, él nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y luego él dice que si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de la palabra, él se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Dios quiera que ese no sea nuestro estado, que tengamos esa fe obediente que tuvo Abraham. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos has dado el don de la fe, pero esta es una fe que nos lleva a la obediencia a tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a ser cada día más obedientes. En Cristo Jesús. Amén.